Aló, probando uno 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Buenas noches. Vamos a hablar el capítulo de hoy día de adaptaciones de acción en vivo o fotorrealistas, como se puede decir, de películas animadas de Walt Disney Pictures, ¿ya? Esta incluye unas que están consideradas como secuela o algunos spin-off que se realizaron en su tiempo, ¿ya? Eh, Dentro del mismo universo de Disney y otras que están fuera del canon. Em, pero esto no partió ahora. Y esto es porque hoy día se está hablando mucho del apogeo de los live action de Disney en vista del estreno de Pinocho. Próximamente viene La Sirenita, Peter Pan y Wendy y algunas adaptaciones que tienen cierta libertad de libreto no fieles a la historia original animada, ¿ya? Se comprende que Disney lleva muchos años trabajando en este tema de la animación infantil a través de sus películas y adaptaciones de cuentos clásicos y alguna cierta característica original. Sin embargo, en algún momento se empezó a trabajar en estos live action, por allá por los años 94, por ahí creo yo, y que de alguna manera se conciben como remake porque es una versión establecida, una versión que ya existe, es una nueva versión de algo que ya existe, ¿ya? Ahí les voy a dar algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué se considera un remake? Es una versión hecha de nuevo de alguna película que se hizo en algún momento, ¿ya? Y normalmente es tal cual fue el original, sino que cambian los actores, algunas secuencias en la historia y se incorporan algunos nuevos elementos, pero no deja de tener la misma esencia de la película, ¿ya? El otro concepto es una secuela, que es una continuación de esto en ámbito general, pueden ser animada o en live action. Es una continuación de una película que partió de original y que tiene cambios porque va avanzando en la historia, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, El Rey León, y después viene El Rey León 2, y después viene Hakuna Matata, que el ejemplo del Rey León 3. ¿Ya? Lo mismo con la película animada de La Cenicienta, que está La Cenicienta 2 y La Cenicienta 3. Y aquí voy a dar otro ejemplo, que es la precuela, que es la que sucedió antes de la película original. Tenemos unos ejemplos más o menos parecidos ahí en El Rey León con Hakuna Matata. No, 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 ese no es. El de La Cenicienta, la tercera parte de la película animada, que en un momento vamos a hablar de las películas animadas, eh, tiene como una precuela entre medio porque habla de un giro en el tiempo y vuelven al pasado. ¿Ya? Ya, puede ser, algo así. Pero una precuela se puede considerar la película de Cruella de Vil, la última que salió, porque los hechos ocurren antes del suceso que originó la película, ya que fueron las 100 dálmatas o en Latinoamérica La Noche de las Narices Frías. Ya, independiente que sea live action y la película animada, ya se considera que es una precuela. Otro ejemplo son las intercuelas, ya, que son las que ocurrieron entre medio de unas películas cuando ya ha sido estrenada una película original y su secuela. Y esto es en el caso de La Bella y la Bestia, puede ser. La Bella y la Bestia tiene la segunda parte que dice una Navidad mágica de la Navidad mágica de Bella. Se podría considerar una intercuela porque ocurrió dentro de la primera película. Lo mismo la del Rey León con Hakuna Matata porque ocurrió dentro de la primera película. ¿Ya? Ahora, quedan dos conceptos más. El otro es el reboot, que es hacer una película de nuevo, con un nuevo origen, un nuevo punto de partida. ¿Ya? ¿Qué se puede considerar en eso? La misma Cruella, independiente que tenga características de secuela, se considera como un reboot también de la franquicia.
O hemos tenido ejemplos como eh, que al final siempre ahora está todo tan universal que los terminan uniendo igual. Pero por ejemplo lo que ocurre con la franquicia de terror de Jason y Freddy, en algún momento se hizo el 2010, entiendo, me acuerdo yo, la de Freddy Krueger, que es un reboot porque es un nuevo comienzo de la historia. ¿Ya? Parte de nuevo. O con lo que han hecho con Spider-Man. Ya tuvimos la franquicia de que actúa Tobey Maguire. Después viene un reboot con Andy Garfield. Y después viene el reboot con Tom Holland. ¿Ya? Es un ejemplo de reboot. Y el otro concepto y último es el revival. ¿Ya? Es lo que está de moda ahora es sacar de una franquicia o una película, revivirla a través de una nueva serie, una nueva película después de mucho tiempo. Y esa funcionan a modo de secuela, pero tienen características de revival. Ya, por ejemplo, los cazafantasmas con Afterlife. Tenemos el revival, que es súper claro porque fue anunciado como un revival de la serie de Gilmore Girls. Eh, el revival nuevo que existe también es con Cobra Kai, que sigue la saga Karate Kid. Entonces, tenemos claro ejemplo de cómo funcionan y eso para que comprendamos un poco de qué es lo que vamos a hablar hoy día. Estos remakes son exclusivamente de Disney porque pueden aparecer, porque en Twitch me dicen hay remake por todos lados, efectivamente. Remake de la de otras franquicias, por ejemplo, el Libro de la Selva tuvo en Netflix hace poco un remake o un reboot, un reboot más que nada. ¿Ya? Lo mismo pasado con Peter Pan, con algunas películas que no la ha hecho exclusivamente Disney. ¿Ya? Si bien es cierto, hoy día pertenecen a Disney, no son adaptaciones de las películas. Claro ejemplo es, creo que Hook de Peter Pan puede ser, ¿ya? Si es que no me equivoco, si es que no me equivoco. O la misma Peter Pan de que es una adaptación del mismo cuento, pero no la hizo el mismo Disney. ¿Ya? Ejemplos claros de que también existen situaciones como adaptaciones libres que tienen otra, como Hansel y Gretel, como me acuerdo que el libro de la selva tiene varios. Mira, vamos a pasar a ver las películas que, que vamos a tratar, ¿ya? El primer live action corresponde al año 94, ¿ya? Y vamos a ver el recurso visual. El libro de la selva. Esta película es bastante extraña, pero llamaba la atención porque se estaba trabajando con animales en vivo, y es muy diferente a la que se vio hasta hace poco, ¿ya? Esta película se llamaba El libro de la selva, la aventura continúa, fue la traducción en Latinoamérica. Yo creo que se llamó La aventura continúa porque transmitía solamente un lapso muy pequeño de las aventuras de un joven Mowgli, de un niño Mowgli, ¿ya? Sino que posteriormente se transfiere mucho a la edad llamada adolescente y adulta de Mowgli. Está protagonizada por Jason Scott Lee, Cary Elwes y Sam Neill, ¿ya? Actores muy reconocidos de la época y que trabajaban en diferentes películas de acción y aventura, ¿ya? Dura 113 minutos. Está el argumento básico de todo esto, que habla de Mowgli, que es el hijo de Natu, un guía hindú, que durante una guía militar, este se pierde, ¿ya? Y ahí empieza la aventura con estos personajes de ya conocidos como el oso Balú, ¿ya? Bachira, ¿ya? Que es la pantera negra, ¿ya? El hermano gris, que es Chanón, que es una loba principalmente, y Cherakan, que es el personaje que conocemos en esto. Esta es una adaptación bastante buena. Aquí los personajes animados no hablan, ¿ya? Así que nos encontramos con una historia bastante original que difiere mucho de lo que es la película animada del Libro de la Selva. Pierde bastante las características de canciones, de música, pero sí fue el primer live action que llegó, voy a decir live, no live, o sea, me olvido, eh, que llevó
a, a Disney a poder atreverse con todas estas cosas, ¿ya? Eh, Básicamente lleva la misma historia, pero ya casi a los 18 años de Mowgli, ¿ya? Es una película que vale la pena ver. Me llamaba la atención porque en algún momento estuvo similar, decía algo, bueno, saben que los chilenos no son muy, o sea, los latinos, los españoles no son muy buenos para traducir, se llamaba El libro de la selva 2 y era como una adaptación del libro de la selva que no era de, de Disney que quería llevar, que llevaba a este Mowgli ya más pequeño. Y ahí me convencí un poco. Estoy hablando de recuerdos del año 94, ¿ya? Pero a mí, yo sin haber visto el libro de la selva, me parecía muy extraño que Mowgli fuese tan grande, ¿ya? Esa es una de las primeras adaptaciones que tuvo, fue bastante exitosa, fue estrenada en cines. Y creo que para hacer la primera película live action valió la pena, ¿ya? La próxima película yo creo que todos la conocen, ¿ya? Esta es 101 Dálmatas. Ya, esta llamaba la atención porque todos decíamos cómo vamos a ver a los perritos hablando e interactuando. Efectivamente no se vio eso, porque lo que se logró conocer un poco acá es aquí la historia, si bien es cierto, los protagonistas son los perritos, pero la sostiene la historia humana. Es un remake bastante fiel a la película original, ¿ya? Estamos hablando del año 61 la película original. Esto fue el año 96, ¿ya? Está basada en la novela de la escritora Dolly Smith, que es la que habla de La noche de las narices frías. Fue un rotundo éxito porque tuvo una película, tuvo bastante marketing. Y los actores, especialmente la protagonista acá, que es Cruella de Vil, eh, fue incluido dentro de los 50 peores villanos de la historia del cine, ¿ya? Peores desde el punto de vista que era mala, 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 ¿ya? Personificada por la gran Glenn Close. Yo creo que una imagen de Cruella hoy día es llevarnos a Glenn Close observando cómo se comporta con estos animales. Ahora, la película original es una adaptación de la de 1961, por lo tanto tuvieron que adaptarse a la época contemporánea de ese tiempo, al año 96, y buscar un poco cuál era y mostrar un poco la esencia de esta película con lo que había en el momento. A lo mejor habían teléfonos diferentes a los que habían antes, las vestimentas. Se trató de mantener harto la vestimenta que tenían ellos, pero sí, lamentablemente no se puede competir mucho en eso con, con, con lo que está ocurriendo alrededor. Nos encontramos también con personajes como Glenn Close, Jeff Daniel, Joe Richardson, sí, efectivamente, el de los Cuatro Fantásticos, y nuestro querido doctor Hugh Laurie, ¿ya? Una de sus primeras películas. Eh, Esto es tras el encuentro fortuito de Roger, un creador de videojuegos, en ese tiempo era un dibujante, que no ha tenido mucho éxito, y Anita se enamoran. Cada uno de ellos tiene un perro dálmata. Pongo, que es de Roger, y Perdita, que es de Anita. Y estos caen enamorados también. Así es la diseñadora. Anita es la diseñadora de la casa de Bail, ya dirigida por la despiadada Cruella de Bail. Cruella, la verdad es que, si bien es cierto, uno de los mejores personajes que ha hecho Glenn Close, es una muy buena Cruella de Bail, pero es demasiado elegante para la Cruella que nosotros conocimos en El asiento de un dálmata animada. Que es una Cruella más destartalada, sí, con cierta elegancia, pero como en decadencia. ¿Ya? Esa Cruella tiene plata así como de negocios raros. Esta Cruella es multimillonaria prácticamente. La vestimenta, la característica así como media pseudo borracha no la tiene mucho, ¿ya? De hecho vemos a la Cruella de los años 60 en la escena cuando ella ya se volvió como media loca, ¿ya? Entonces al final funciona como una especie de construcción de personaje, y yo creo que eso fue lo que se valoró con, con esta Cruella de Vil, ¿ya? Posteriormente tuvimos una secuela nuevamente, ¿ya?
y estamos hablando por orden, que es 102 Dálmatas y es la secuela directa de esta película, pero no es una adaptación de 102 Dálmatas de la secuela animada, ¿ya? No es un remake bueno, es una secuela directa de esta película, ¿ya? Tiene continuación con ella. Aquí en esta película retomamos el personaje de Cruella de Vil, donde eh, ella está internada como en un sanatorio y está recapacitando, está rehabilitada, pero en algún momento su pasión por estos perritos dálmata y querer hacerse un abrigo y trabajar la tela porque ella es una diseñadora, eh, vuelve a tomar poder y aparecen personajes. Aquí aparece el de los, como decíamos, el de los Cuatro Fantásticos. Aparece Gerard Depardieu también, claro, efectivamente es como el villano de turno. Y también fue un éxito. eh, Hubo muchas críticas con estas películas con respecto al tratamiento que se les daba a los animales. Y efectivamente no creo que era un tema importante para ese tiempo, porque aquí los animales no sufrieron, si efectivamente habían situaciones que lo suponían que estaban en peligro, pero es una exigencia de guión prácticamente. ¿Ya? Alice Evans, Glenn Close, Gerard Depardieu y Tim McLean y Ian Grafton son los protagonistas. Ya, aquí algunas curiosidades, el automóvil de Cruella de Vil es un Panther de Ville, así dice, ya. En el póster de la película, llueve un perro y se ve una perrita sin mancha. Y esa es la protagonista o la que da pie en todo esto, que se llamaba Alvina, ¿ya? Que es como la que difiere un poco y ella se obsesiona con ella también y se empieza a cuestionar por qué no tiene mancha, ¿ya? Eh, Eso, pues, con respecto a esta película, yo creo que es entretenida. Yo la he visto muchas veces. La voy a ver más rato, yo creo que me gusta mucho 102 Dálmatas. Y ahora que Disney está en esto live action, no está el libro La Selva, el que estábamos conversando. Así que fome, que no esté eso, que es bueno comparar. El próximo live action de Disney corresponde al año o hasta que nos saltamos harto año. Nos saltamos harto años, me perdí, espérenme. Corresponde a Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton. Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton es una adaptación de estos libros. Desde que me quedó muy grande la imagen. Es una adaptación de estos libros de... espérense que me pierdo aquí. ¿Ya? Es del año de Luis Carroll, ¿ya? De la película animada de 1951. Quiere ser también un remake de esto, pero funciona a modo de secuela, ¿ya? Igual que como el libro de la selva que habíamos hablado antes del año 94, porque acá conocemos si bien se conoce la historia de fondo, dan por hecho que el público ya conoce la verdadera historia de Alicia, por lo tanto a ella le vuelve como a ocurrir todo lo que ocurrió en la película animada. Una Alicia más adolescente, una Alicia que tiene ya un poco más algunos trastornos, algunas situaciones que de verdad no son infantiles, así que yo creo que esta no es una película para niños. De hecho, el cuento de Alicia el País de la Maravilla no es de mis favoritos, pero no es... no son películas para niños, no, yo creo que no. Ya, menos una de Tim Burton. Yo creo que para mayores de 13 años puede ser. Ya, si bien es cierto, una fantasía, un carácter familiar, pero tiene muchas escenas cuestionables. Es una buena adaptación, no al estilo de Tim Burton, lógico, ya. Pero ya habíamos tenido en alguna oportunidad, no de Disney, pero algunas adaptaciones de Alicia en el País de la Maravilla que son bastante fieles. Eh, Varios elementos de esta película se tomaron para la adaptación del spin-off de Once Upon a Time in the Wonderland, ¿ya? Se tomaron algunas características como la principal de que Alicia ya está grande y vuelve al país de las maravillas. Pero aquí actuaciones memorables como Elena Bonham Carter eh, y,
y este, este Johnny Depp, ¿ya? Toma las mismas esencias, como le decía, de las películas de las películas de Barton. ¿Ya? Las actuaciones son de Mia Wasikowska, no sé cómo se pronuncia, Johnny Depp con un sombrero loco, Bonham Carter como la Reina Roja y Annie Hathaway y Crispin Glover. Crispin Glover es el papá de Martin McFly en Volver al Futuro, por si acaso. Y hay una que se me fue, pero es que no es un... Sí, puede ser, ya. Lo vamos a comentar, pero entre medio de esta película, no es un remake de una película de Disney, porque Disney nunca ha hecho una película, pero estuvo eh, Oz, un mundo de fantasía, que es una adaptación libre a modo de precuela del Mago de Oz, ¿ya? Yo creo que la podríamos considerar cuando hablemos de películas de aventura, pero no es un remake de una película de Disney, ¿ya? Eso es importante que se considere. No es un remake de una película de Disney, es como una adaptación libre de una película de aventura. Y me estoy encontrando ahora con en mi torpeo que estaba eso, pero no, claro, es una película live action de Disney, pero no es un remake. El 2014, y nos saltamos hartos años desde el 96 al 2010 que estuvo Alicia en el País de las Maravillas, al 2014 con Maléfica. Maléfica también funciona a modo de reboot, es una adaptación de un cuento clásico, pero del punto de vista de Maléfica, que era la bruja malvada de esta película. ¿Ya? Esto fue el 2014. El argumento básico sigue a Maléfica, que la protagoniza Angelina Jolie, y que es una hada joven y bella con sus enormes alas de águila que viven en el páramo. Son conceptos que nosotros no conocíamos de la Bella Durmiente. ¿Ya? Y de un reino, que es un reino fantástico donde viven hadas, duendes y todo lo que ustedes se pueden imaginar. ¿Ya? Y ella tiene algunas diferencias con los reyes, y acá muestran un poco que la rivalidad de Maléfica con la familia real de la Bella Durmiente viene desde su madre, que por cierto también se llama Aurora. ¿Ya? Y es por eso que ella se sintió traicionada porque conoció de joven al rey Estefan, que era el padre de Aurora, ¿ya? Eh, y ella también añoraba vivir algún día como humano o ser parte de ese mundo, ¿ya? Incluso se enamoraron en algún momento, pero terminaron alejándose debido a la ambición que tenía Stefan y dejándola de lado, y ahí va un poco el rencor de esta Maléfica. Una nueva reinvención de la película que todos conocemos, y yo creo que fue bien hecha. Está bien hecha. Creo que era suficiente para explicar una historia y pudiésemos... Yo creo que ni siquiera continuar, porque relata la historia de la Bella Durmiente, de alguna manera, y la película tenía que haber quedado ahí. Después tuvo una secuela que no creo que haya sido, creo que nadie la pidió, por decirlo de alguna manera. Nadie pidió la secuela. Pero tuvo una muy buena recepción. Yo creo que la caracterización de Angelina Jolie es memorable en esta película. La próxima película, todos la conocemos, que se llama La Cenicienta. La Cenicienta del año 2015 es una adaptación del libro de Charles Perrault, ¿ya? Y de la película animada de 1950, se estrenó el 13 de marzo de 2015. Cuenta la historia de Ela. Aquí le ponemos nombre, no sé si no me acuerdo si las películas animadas se llamaba Ela o tenía nombre La Cenicienta, no recuerdo mucho eso. Que la hace la preciosa Lily James, y vive con su padre, que es Ben Chaplin, y su madre, que es Halle Atwell, ¿ya? Creo que es la de, en curioso caso, Benjamin Button. Es una hermosa finca, no, es decir, la madrastra la que hace Benjamin. En una hermosa finca en un reino pacífico, desde muy joven, es enseñada por su madre a creer en la existencia y todos los valores y huevadas que son importantes para las princesas, que deberían tener y no ser arrogantes, ¿ya? Todo es perfecto hasta que su amada y adorada madre contrae una enfermedad y muere. ¿Ya? En su lecho de muerte, ella promete a su madre que siempre estará valiente y bondadosa, como Pinocho.
Años más tarde, cuando ella es más grande, su padre se casa por segunda vez y aparece la madrastra y la villana de esta historia, que es Lady Tremaine, que es Kate Blanchett, efectivamente, la que le dice yo que era la de Benjamin Button. Elena Bonham Carter hace de la hada madrina y ocurre la historia que todos conocemos de Cenicienta, que no puede asistir al baile. Él la envía de la hermanastra y la ayuda un poco para poder llegar a todo esto. Es una forma divertida de conocer esta historia, pero mantiene ciertos los colores, la música, em, los escenarios que nosotros pudiésemos imaginar de la de la Cenicienta, ¿ya? Em, yo creo que tuvo bastante éxito y es muy importante los detalles que cumple esta película porque nos transportan a ver de forma real lo que nos propuso la primera película, ¿ya? Y nos muestran detalle porque avanza o profundiza mucho más la historia, ya que empezamos a ver qué ocurrió con los animales o quienes se transformaban y todo eso. Ya, yo creo que es una buena adaptación y yo creo que Disney se la jugó y aquí como que se puso las pilas con todo esto después de, ya con el entusiasmo de Maléfica dijeron, hoy nos fue bastante bien que hagamos una otra película buena, de nuevo. Y de ahí nos saltamos y vamos consecutivamente, y este es el libro de la selva, que es básicamente la historia de lo que relatamos en un momento, pero este es el libro de la selva que nosotros, el más reciente por lo menos, ya que el de 2016. Aquí hay harto CGI porque acá los animales hablan, esa es la diferencia con la anterior. Pero relata claramente la historia de este Mowgli y la homologa bastante a lo que era la, la película animada de aquellos años, ¿ya? Del 67 principalmente. Esta fue protagonizada por Ned Chetty, Bill Murray, Idris Elba, Scarlett Johansson, Giancarlo Esposito y Christopher Walken. Giancarlo Esposito, ¿quién era? Este era el que hacía el espejo mágico como Once Upon a Time, ¿ya? Que es de Disney, por si acaso. Está en Disney. Búsquela como Érase una vez. Y los días hablamos de ella. Fue el capítulo más enredado que me costó porque de los creadores de Los, así que se pueden imaginar lo que cuesta resumir un tema de Los. Fue un rotundo éxito, a pesar de que yo decía, pero ¿para qué está de más? Nadie la pidió. ¿Ya? No es mala, pero después yo sabiendo que existía un live action, dije, ¿para qué el libro de la selva? Tienen tantas películas buenas, ¿por qué no hacen un Peter Pan de nuevo? Entendiendo que hay muchas películas de Peter Pan, pero todo, yo creo que si alguien quiere ver algo, es como una película de Peter Pan, pero de Disney, para que mantenga esa esencia. Funcionó bien, a los niños les gustó harto, y mantiene, como les digo, el argumento original de todo esto. Se espera una posible secuela de todo esto por el éxito financiero. Y yo creo que los próximos años, no fue anunciado ahora en la de 23, pero se puede venir alguna secuela de esto. ¿Ya? O sea, algo tiene móvil que atrae a la gente. La próxima película, si me vaya a perder, es una secuela de Alicia en el País de Maravilla de Tim Burton. ¿Ya? Aquí James Robin fue el que produjo esta película y, y quien o sea, que la dirigió y el productor fue Tim Burton. No hay mucho que decir de esta película, pero tiene que ver, es una toma libre de Alicia a través del espejo, ¿ya? Y lo que Alicia encontró allí, de Lewis Carroll, que es una secuela de los libros. Eh, Aquí toma parte posterior a lo que vimos en la primera película, pero se rescatan elementos, pero es muy repetitiva, si bien es cierto, es una historia de continuación, pero es muy repetitiva, es muy predecible para lo que nosotros ya habíamos visto de Alicia. No se vio como nada nuevo. Trata de mantener el estilo de Tim Burton, pero se nota porque son colores más alegres. Tim Burton no es tan así, ¿ya? Y creo que le marcó un sello a la primera película. Es una película que nadie pidió, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Creo que no explica mucho, pero ahonda bastante en los
trauma del sombrero del loco. Yo creo que esa es una de las características de esta película y que se puedan rescatar. Pero en algún momento ya la consideramos como película de este tipo de películas que en algún momento se quiere hacer un villano de turno, con cierta originalidad, pero difiere bastante, ¿no? Si ustedes miran la imagen es muy distinta a la primera. Se repite casi todo el elenco, pero creo que no tuvo el éxito que se esperaba. La siguiente película esta me encanta, a mí me encanta esta película. Yo creo que es una de las mejores que hizo Disney en adaptación de cuentos de hadas, que es La Bella y la Bestia. Esto fue del año 2017. Tomando como una agua tónica. No sé qué lo veo. Muy buena. No es tan dulce ni tan ácida. Dirigida por Bill Condon, ¿ya? Y está basada en los cuentos de Jean-Marie Le Prince de Bond. Y es una adaptación de la película de 1991, que es un musical. ¿Ya? Y hubo musicales basados en ella después en Broadway y todo esto, ¿ya? Protagonizada por Emma Watson, Dad Steven, Luke Evans, Ewan McGregor, Ian McKellen, Emma Thompson, Kevin Kline, Josh Gad, Audrey McDonald, Gugu McBattle y Stanley Tucci, ¿ya? Esta película es un remake muy fiel a lo que es la película del año 91. Si bien es cierto, nos encontramos con figuras con CGI que son esenciales, pero la característica de esta película es de repetir las canciones que existen y agregar algunas más, como por ejemplo la que canta la bestia. Profundiza mucho más allá en la historia, en contar un poco los orígenes, y nos encontramos con algunas cosas que pudiésemos haber imaginado en su momento y que con esta película nos dio respuesta. Como por ejemplo acá se explica, ya no es spoiler porque la película fue estrenada, pero se explica que la Bella estuvo... Mira, de hecho esta parte de la nieve es muy calcada a la película original. Pero, por ejemplo, nos encontramos con que se profundice la historia de Bella y su madre. Ya se explica qué pasó con la mamá de Bella, por qué no existía ahí. Se explica por qué la primera canción de Bella, que habla un poco del pueblo, que nada es normal, o sea, que todo es muy normal, de que nada pasa extraordinario, que un pueblo aburrido, tiene que ver con que el pueblo es parte de la maldición que le echaron a la bestia. ¿Ya? Y eso se va resolviendo a través de la película. Si bien es cierto, muchos muchos no se parecen, pero toman una esencia bastante real, como el personaje de Lumière. Y cómo conocemos el desembrujo de este castillo y de esta maldición que tenía la bestia. Muy similar a la que conocemos en la historia, pero profundiza mucho más allá, y yo creo que es una película que vale la pena ver. O sea, yo la vería, la he visto muchas veces, yo creo que es fantástica. ¿Ya? No hay mucho que decir más allá de eso que lo que acabo de plantear, pero tuvo una muy buena crítica, tuvo una muy buena recaudación, presupuesto de 255 millones de dólares y superó con creces a 1.200 y tantos millones de dólares. Entonces estamos hablando de un éxito rotundo, y que yo no sé si esperar que adapten una secuela, no sé si vale la pena, ¿ya? Porque secuelas no tiene, o sea, esta intercuela, dijo, animada. Pero yo creo que la originalidad como le dieron a esta película era lo que valió la pena. Esta película, no sé si considerarla como una secuela, o sea, como un remake, pero de alguna manera sí nos muestra algo de la historia de que ya conocíamos de Winnie the Pooh, pero a modo de secuela, que ocurre después, ¿ya? Esto como... em, y esta película se llama Goodbye Christopher Robin. Es muy linda, me gusta cómo lo llevaron a cabo. No creo que haya sido tan exitosa. A ver, ¿cuánto? Sí, no se tuvo un éxito considerable. Christopher Robin tiene que ir a un internado, por lo que sus amigos del bosque de los 100 arces, que son Winnie the Pooh, Tiger, Piglet, Igor, Kangu, Rito, Búho y Rabito, hacen una fiesta de despedida. Christopher, que el té que hace Winnie the Pooh. Christopher consuela a Pooh y le dice que nunca lo olvidará aunque cumple 100 años. Christopher se va al internado y después se olvida el oso. De alguna forma, Christopher, cuando está adulto, que lo hace Ewan McGregor y nuestra agente Carter,
ser la señora de él. Tiene problemas con su familia, la verdad está enfocado en el trabajo, sus enfoques no van al desarrollo de ser feliz. Y aquí es cuando aparece nuevamente la necesidad de Winnie de acercarse a él y lo va a buscar y le trata de recuperar un poco la esencia de niño. Esto es muy parecida a lo que ocurrió con el regreso del Capitán Garfio en el año 91 con la de Robbie Williams y... y Dustin Hoffman. Ocurre casi prácticamente lo mismo. Acá la película conlleva a mostrar a estos personajes en acción real y a ver un poco el camino a la felicidad que necesita Christopher Robin al lado de su familia y de estos amigos del bosque. ¿Ya? Ewan McGregor, Hayley Atwell como la esposa de Christopher Robin, y las voces de John Cumming como Winnie the Pooh y Tigger, Nick Monaghan como Piglet y Brad Garrett como Igor, Peter Capaldi como Conejo y Sophie Okonedo como Kangu. Ya, buena película, buen reparto, es divertida, ¿ya? No compartía mucho los colores, pero sí creo que cumplió un poco la esencia de lo que se buscaba, ¿ya? Ya, no, la idea no era repetir un poco la serie animada, por lo tanto yo creo que hicieron bien como dar a entender que todos conocíamos la historia de Winnie the Pooh, cómo era la dinámica con Christopher Robin. Y aquí lo tenemos, ¿ya? Hay una película que surgió en el mismo tiempo que era de el, eh, cómo crearon la historia de Christopher Robin, que se trata del autor, y tiene características muy similares. Tiene características muy similares. La próxima película es Dumbo. A ver, vamos a buscar a Dumbo. Que es hecha por Tim Burton. Aquí está Dumbo. Es una película hecha por Tim Burton. Tiene... a ver, no es tan colorida como la que nosotros conocemos, pero sí cumple con las características que Tim Burton nos puede mostrar. Tim Burton ya lleva varios tiempo trabajando con Disney y yo creo que cumple un poco porque para que Dumbo tuviera la oreja tan larga tenía que ser algo medio estrambótico, algo medio extraño y creo que Tim Burton no me podía llevarlo a cabo. La película es de 1941, por lo tanto difiere mucho a los colores y a un poco la historia. Profundiza mucho más en la historia, tal como los otros remakes. Le da mucho más importancia al lado humano. Pero es una buena película, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el dueño del circo, Max DC, recluta a la estrella Howard Falcon y sus hijos Millie y Joey para cuidar un elefante recién nacido cuyas orejas demasiado grandes lo convierten en un animal exótico y de risa en un circo. ¿Ya? Que ya el circo está en decadencia. Pero cuando descubren que Dumbo puede volar, el circo se recupera increíblemente, atrayendo al empresario persuasivo Vanderer, quien recluta al peculiar paquidermo para su nueva aventura. Aquí trabaja Danny DeVito también. Colin Farrell está ahí. Es una buena película, pero como le digo, los colores son extraños, ¿ya? No me extrañaría, no me extrañaría que en un momento se hable de un universo compartido de las películas de Barton dentro de los live action de Disney, porque pareciera que estamos viendo una película dentro de la otra. Pero buena Dumbo. Me gustó y yo creo que está en Disney también y vale la pena verla. Pero como les digo, difiere mucho de la anterior. La próxima película es Aladdin. Esta película también está bien adaptada. Ya tiene muchas canciones originales, nuevas. Mantiene la esencia de la película. Cambia un poco las historias de orígenes, cambia un poco las formas, porque muchas cosas son para los dibujos animados y llevar la acción real no vale la pena porque no tienen con mucha lógica. Aquí se busca, si queremos hacer algo en acción real, tenemos que darle cierto realismo o cierta consecuencia a lo que va a ocurrir más adelante. Ya hubo un buen casting para esta película. Trabaja esta chica hacía de Kimberly y los Power Rangers. Ocurrió al mismo tiempo prácticamente de la adaptación de en Once Upon a Time de Aladdin, ya y los personajes se parecían mucho. Esto fue el 2019. Ya, basada en el guión y escrito por John Awoods, es una película de adaptación real de la película homónima de 1992 de Disney y que está basada en el cuento de Las Mil y Una Noches en la película El Ladrón y en la película El Ladrón de Bagdad de 1940. Tuvo hartas curiosidades como el tema del genio que lo hace Will Smith,
cuentan un poco, profundizan mucho en la historia del genio, que es el que parte contando la historia y el que la termina contando también, ¿ya? Eh, Toma elementos muy clásicos de la película como la modernidad de todo eso. En algún momento yo creo que hasta podemos ver hasta un celular, pero yo creo que llevar a Will Smith para caer genio y humanizarlo en algún momento, más para quitarle el tema azul, creo bastante emoción en conocer un poco más la historia. Yo creo que en eso nos vimos bien Disney, y yo creo que es una de las mejores adaptaciones que ha hecho hasta el momento. Y era esperada, estas son películas que uno pide que la adapten. Ahí están los personajes, la princesa Jasmine, la canción de Un Mundo Ideal, de Montaner, dijo. No es de Montaner, Un Mundo Ideal. Pero es bueno, una excelente adaptación de Disney. La otra película que yo creo que nadie la pidió. El Rey León. Yo creo que todos queríamos quedarnos con la muerte de Mufasa en dibujo animado. No queríamos ver esto. Pero no nos queda otra y conocer un poco esta es una adaptación de la película de 1994, ya, que contiene elementos de la obra de William Shakespeare Hamlet. Ya, la verdad es que el Rey León es un reflejo de eso. Y adaptado en muchos aspectos y muchas veces copiado. Ya. Hasta en el Conde de Montecristo encontramos plagio a Hamlet. Ya. Yo creo que ¿cuál fue el problema de esta película? Ver los personajes tan reales y hablando parecía ridículo. A los niños les puede gustar, si estoy hablando del punto de vista de la crítica. Pero claro, habíamos visto el tema del libro de la selva y como que no había gustado mucho esta parte. Claro, vemos los animales, perfecto. Como un documental de Discovery, ni un problema. Pero que te hablen los mismos animales como medio extraño porque te saca del contexto y aparte que quita todo el colorido que tenía la película original y su posterior secuela, ¿ya? Si llevamos cosas a la acción real es porque nosotros nos imaginamos que esas cosas deberían ocurrir. Ese es el objetivo de todo esto. Pero hacer el Rey León, sabemos que no va a ocurrir, entonces al final es como que nos mejoraron la imagen en una calidad más realista de la original y eso yo creo que no vale la pena. Es muy fiel a la historia que nosotros vimos en el dibujo animado, pero eso, opino eso, no es muy... Voy a ir al desierto, a ver si encuentro a Pumba que me salude. Claro, es como eso. Se mantienen las voces como James Earl Jones, ya, que es importante, son como dato curioso. Pero es una buena película, pero como les digo, no me imagino eso. En el caso del Rey León, hay películas que nadie pidió tampoco, pero son mejores que la original en algún aspecto porque se enfocan en otras cosas. La Dama y el Vagabundo. La Dama y el Vagabundo es una película del año 2019 que está basada en la película animada de 1955, pero esta película cumple con, con adaptar la historia, copiarla en ese tiempo y enfocarse más en lo humano. Si ustedes se fijan en la película del año 55, los humanos se ve como de la cintura para abajo. Aquí la verdad es que muestra bastante esta historia y es entretenido porque esta cuestión de la conversación entre los perros y los gatos dentro de la imaginación, porque uno no los ve mover la boca ni nada, sino que es como en la película Mira quién habla. Cumple bastante con mostrar la aventura de los animales en una época, en un contexto ya antiguo, si estos son como los años 30 se supone. Entonces yo creo que es una película que cumple bastante. Tuvo un presupuesto de 60 millones de dólares. Fue lanzada directamente al streaming. Y cumple lo que se esperaba ya. Es el primer remake que no se lanza en cine. Ya que fue lanzada al streaming. Esto en los años 1909, los 1900. Donde ocurre todo esto acá y ya vemos características de inclusión
por darle un concepto, ya no porque yo lo piense así, porque ya la afroamericana, la protagonista, como la dueña de la perrita, de, de Lady, de Reina principalmente, que es la perrita. Pero una buena adaptación, simple. La que vamos a ver, yo no la he visto, no he visto ni la original, y esta ni tampoco pienso verla. Pero por lo que entiendo, tiene muchas. Que es Mulan, tiene muchas diferencias de la historia original, pero yo creo que también es rescatable que habían cosas que no eran adaptables, como por ejemplo las partes animadas, o sea, pues si había un personaje que hablaba, un dragón que bailaba, no sé. Yo creo que eso es lo que no vale la pena de Mulan, principalmente. Mulan fue la película del año 98, en la que se hace un remake actualmente, y esto fue el 2020. Fue lanzada en el servicio de streaming, y en algunos cines, en alguno que otro país, ¿ya? Iba a ser estrenada en marzo del 2020, pero se postergó por el tema COVID-19. Tuvo una recaudación media mediocre, pero se eliminaron algunas cosas. Por ejemplo, la eliminación de Li Chang, que era un personaje muy importante, y faltó un poco más de diversidad, que es una de las cosas que se exige bastante ahora, tanto para el live action como para otras películas. La penúltima película que vamos a conversar es Cruella, que ya lo habíamos mencionado en algún momento, que funciona como secuela de la precuela de 101 Dálmata. Acá Emma Stone es la protagonista, y muestra una historia de origen de Cruella de Vil que vale la pena conocer. Eh, yo creo que muestra un poco la construcción del personaje, a dónde nos lleva y cómo obtiene todo lo que nosotros imaginamos. Así que yo creo que eso es lo que es rescatable. Emma Thompson también está como villana, ¿ya? Cruella en un momento no es villana, no voy a decir mucho porque es una película media nueva, ¿ya? Es del año pasado nomás. Pero cumple lo que se espera, porque nos plantearon esta película como una precuela, como una historia de origen de Cruella de Vil, ¿ya? Se ven elementos futuros, eso es lo interesante de las precuelas, o de las historias de orígenes, que cuando ya conocemos lo que va a pasar, nos van a ir mostrando huevitos de Pascua o guiños, easter egg de lo que va a ocurrir más adelante. De hecho, los bandidos que la acompañan en un futuro se ven en algún momento y son como cómplices de este trabajo, ¿ya? Buena actuación del personaje principal, y yo creo que toma elementos básicos y es como atemporal. Por lo tanto, la pudiésemos ubicar en cualquier contexto histórico, ¿ya? Muy característico el auto de Cruella de Vil y cómo lo consigue, ¿ya? La última película no voy a hablar mucho, pero sí creo que veamos un poco, y que hay que dar una oportunidad. Ha sido muy criticada, que es Pinocho. Es una adaptación, efectivamente, a lo mejor nadie la pidió, pero la historia de Pinocho es universal, pues la conocemos desde diferentes puntos de vista. Han habido muchas adaptaciones, como por ejemplo adaptaciones italianas. Ya está dirigida por Robert Zemeckis, el director de Volver al Futuro, y una película adaptación del año 40, ya. Hay elementos que nos pueden gustar o no gustar, pero es parte de las cosas que estamos. O sea, los que reclamamos por algo, pero los que nos van los que están felices porque eso ocurre, ¿ya? Se ha reclamado mucho porque pierde bastante esencia de lo anterior. Yo creo que no, sí, efectivamente este tema de a los Roger Rabbit como que actúa Pinocho es lo que no gusta. Pero es más que nada, efectivamente, es como el Rey León. Es mejorada la imagen de lo que ocurre. Hay personajes nuevos, cambian algunos personajes, pero es una película que vale la pena. Justin Gordon-Levitt, Luke Evans, sí, Gastón, Cynthia Erivo y Tom Hanks son los protagonistas de esta historia. A mi hija le gustó, a mí me gustó, ¿ya? Pero hay muchas cosas que a la gente no le gusta. Y espero que le den la oportunidad, porque no deja de ser un live action para entretener, ¿ya? No olvidemos que las películas son para entretener, ¿ya? No busquemos tanta profundidad en cosas que no hemos pedido. Y acá yo creo que
Han, si bien no es la misma voz, pero hace sí un buen Gepetto, ¿ya? Y sí cambian muchas cosas que ustedes están viendo en imagen, no las voy a redundar, pero sí cambia bastantes cosas y el trabajo de la película en algún aspecto no se cumple porque es como toda la rabia, ¿ya? Eh, el objetivo de Pinocho es ser valiente, sincero y generoso, así le dice la Azul. Pero hace puras cagadas Pinocho. Pero es parte de la historia, po, ¿ya? De los 40 a la fecha han pasado hasta 80 años, po, entonces no se puede pedir mucho, ¿ya? Eso es lo que quería conversar hoy día. Remake Live Action de Disney, ¿ya? Nos vemos en otra oportunidad.